Hola, bienvenidos a Panorámico, una producción del TEC de Monterrey para C7. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar del cómic, particularmente del motion comic. Y bueno, los temas que vamos a abordar en este programa va a ser precisamente el cómic, primero como una herramienta de publicidad, de propaganda, pero hoy en día también como una herramienta artística que bueno, a través de los nuevos medios está revolucionando. También vamos a presentar trabajos de los alumnos de la carrera de licenciatura en animación digital, arte y animación digital. Y que bueno, me parece que va a ser un programa riquísimo. Con ello nos va a acompañar el maestro Juan Pedro Delgado, pero ahorita lo presentamos. Vamos a una cápsula y regresamos para empezar la entrevista. El proyecto Adán, capítulo 0. Accesando archivos akáshicos, abriendo referencias necesarias, accesando origen humano, abriendo archivos recuperados del proyecto Adán, reproducir. Hace varios siglos, una antigua sociedad de androides conocida como la raza Verbum se vio abrumada por el hecho de haber encontrado un toque en su avance. Esta sociedad, al estar conformada enteramente por máquinas, carecía de la habilidad para hacer cosas fuera de su programación. Por esto, le era imposible prosperar. Habían logrado la perfección y máxima eficiencia en todos los aspectos de la ciencia conocida, pero sin la habilidad de innovar, les era imposible rebasar sus propias fronteras. Abrumados por este hecho, un grupo selecto de androides decidió empezar el proyecto Elohim, cuyo propósito era crear androides capaces de salir de los límites programables, usando algoritmos con base aleatoria para facilitar dicho logro. Hace no muchos años, en un pueblo cercano, no recuerdo cuál era, había una enorme casa que había sido habitada por una reconocida familia de la cual ya solo quedaba una señora mayor habitándola. Los años pasaban desgastando la casa y también a la señora que ahí habitaba. La gente del pueblo tenía poca comunicación con ella. Se rumoraba que había perdido la noción de la realidad, que estaba loca o que había perdido el habla, entre muchos otros mitos más. Pasaron los años y la señora cayó gravemente enferma. Así que fue necesaria la intervención de una enfermera para que la cuidara y estuviera al pendiente de ella. Fue así que todos los días la enfermera, quien era una muchacha humilde del pueblo, iba a cuidar de ella y revisar que nada le faltara. En los momentos que la señora dormía, esta joven aprovechaba para recorrer la enorme casa. Bueno, como ya había anticipado, estamos con el maestro en comunicación, Juan Pedro Delgado, profesor de planta aquí en el TEC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Pues nada, mucho gusto que estés aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar del cómic primero, ¿no? ¿Me podrás decir más o menos qué es o cómo surge? Tiene que ver desde dónde estás viendo el cómic, ¿no? Lo puedes ver como algo para niños o una herramienta pedagógica, la puedes ver como una forma expresiva, completamente legal, algunos completamente válida, algunos la llaman noveno arte. Entonces, a mí me parece un soporte por un lado, pero también toda una sustancia expresiva que tiene sus orígenes desde el siglo XIX, ¿no? Formalmente. Podemos irnos más hacia atrás, pero como el formato tal como lo conocemos, con las viñetas y los globos de diálogo, y toda esa estética que ha desarrollado, posiblemente siglo XIX y un gran auge con las vanguardias a principios del siglo XX. Pero se consolidó primero como una herramienta puramente informativa, ¿no? Lo que pasa es que tiene lo que se vio es que tiene un gran peso pedagógico.
Y es muy fácil comunicar, incluso instrucciones a partir de imágenes, con un apoyo donde el predominio no sea tanto las palabras y te incluye ampliar el margen de acción de un producto, ¿no? Se usa con fines de propaganda. La publicidad se ha alimentado grandemente de toda la estética que ha generado, toda la gramática que ha generado el cómic y tiene un gran poder persuasivo porque no necesariamente tiene que estar ligado con la comedia, pero hay algo de refuerzo y de interrelación entre palabra e imagen que lo hace tan rico. ¿Y cómo, entonces, más o menos estableciendo, cómo dirías que ha sido su evolución? Pues primero está la parte de acompañamiento en los periódicos. El cómic tiene algo bastante complicado en sus inicios porque se acerca mucho a la pintura, no se termina de definir como literatura y dependía de las imprentas para expresarse. Entonces, obviamente, no se catalogaba en las bibliotecas, no ves un área de cómics donde tengan un código determinado y generalmente se consideraban una forma expresiva menor a los libros y tampoco considerada pintura, ¿no? Que era una obra única. También ha pasado por este peso de la reproductibilidad, entonces sacar un tiraje de 100,000 ejemplares, de repente dices, bueno, es algo masivo y por lo tanto es algo que no se puede llamar ni arte y si es masivo tampoco puede tener tanto peso. El cómic ha pasado desde los primeros valoración vanguardista, exploración de la forma, en Europa, sobre todo en Francia, hasta llegar a Estados Unidos, el desenvolvimiento que tuvo con el boom al primario en el 38 con Superman y luego con Batman. Luego después la censura en los años 50 y 60 en el macartismo, donde creo que nuestros padres tienen esta idea del cómic como algo para niños, pero es derivado de esta censura y del Code Authority que lo mutiló y que volvió las tramas infantiles. Luego este boom que tenemos en los 70s y luego en los 80s con el cómic para adulto, El rezo del caballero nocturno, V de venganza, Watchmen. Y por último este cambio de siglo tan importante después de los escándalos entre los superhéroes para aumentar los niveles de venta. Hay un cómic después en el cambio de siglo que me parece muy sustancial, muy propositivo y más allá de que genera toda una industria, también genera nuevas formas expresivas, como los mencionabas, a través de los nuevos medios y con esta hegemonía de Internet. Y me parece muy interesante, ¿no? Como esta evolución del cómic que incluso puede ser como un poquito paralela a la literatura, ¿no? Siempre como en sus formas, siempre manteniendo esa visión clara, pero también paralela. Y algo que me parece, antes de irnos a corte y brevemente, es hacer énfasis, ¿no? En las características diferenciables del cómic, ¿no? Precisamente un lenguaje visual acompañado de un lenguaje textual que le da la narrativa y también eso, ¿no? Que es una síntesis de un sinfín de trabajos. Me parece que después podemos platicar de esto para abordar el motion comic. Ahorita vamos a corte y regresamos con Panorámico.